amigos? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen hoy, viernes 8 de abril del 2022. Les saludamos aquí en la primera emisión de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es. Saludamos con nuestros compañeros de nuestra mesa de trabajo, Lautaro, Andrea, Byron. Lautaro, Don Nasa, Miguel Ángel Nazareno, fundador de Big Money. Así recordamos a este tristemente célebre personaje quien ha causado noticia la noche de ayer. Coméntanos un poquito acerca de quién es, qué se trata y por qué es noticia. Hola Vero, Andrea, Byron, amigos televidentes. Efectivamente, ustedes recordarán a Big Money, esta empresa que ofrecía créditos al 90% de interés, y en una semana, pues su fundador Miguel Ángel Nazareno fue encontrado en los exteriores del Ministerio de Defensa. No está detenido, pero les vamos a contar de qué se trata, qué fue lo que sucedió y también quién era este tan icónico personaje que saltó a la luz pública el año pasado. Estaremos pendientes, Lautaro. Byron, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿A quién tendremos de entrevistados en la mañana de hoy? Verónica, Andrea, Lautaro, buenos días. Pues el tema cárceles va a seguir siendo noticia durante muchos días, pero hoy estará con nosotros el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, el general de distrito Pablo Ramírez. Hablaremos precisamente sobre la situación carcelaria que va a tomar el gobierno, pero vía telemática desde Estados Unidos, el comisionado de la Comisión de Pacificación de Cárceles, el padre Luis Cobo. Con él hablaremos de esta comisión que fue creada por el gobierno hace unos 5 meses, que también trabaja paralelamente en eso, crear una cultura de paz en las cárceles. Más de 2 millones de estudiantes van a regresar a clases, Andrea, en el periodo de año lectivo ciclo Costa. Coméntanos los detalles. Así es, el día lunes inicia ya la matriculación para 53,000 cupos disponibles para nuevos estudiantes que quieran ingresar al sistema fiscal. Les tenemos los detalles aquí. Muy bien, enseguida entonces, hora de dar paso a los titulares. Bloque Social Cristiano pide investigar la medida cautelar de un tribunal penal a favor de Guadalupe Llori y se entrampa la asamblea en un nuevo conflicto. Agente penitenciario es baleado en Quito a plena luz de la tarde en la avenida 12 de octubre. El hecho causó pánico a los transeúntes. De lo internacional, la guerra de pandillas en El Salvador complica la seguridad de ese país pese a los esfuerzos del presidente Nayib Bukele de parar la violencia. Vamos enseguida con el detalle de la información, amigos televidentes. El Ministerio de Defensa confirmó que en sus dependencias estuvo presente justamente de quien habíamos hablado al inicio de este informativo, Miguel Ángel Nazareno. Él es el fundador de la captadora de dinero Big Money, quien es investigado por este presunto delito. Sin embargo, admitió que Don Nasa, como es conocido, escapó por la parte posterior del lugar. ¿Cómo es que escapó? ¿Qué pasó ahí? Sí, o evadió los controles de seguridad, se fue por la parte trasera, luego de que lo encontraron a él y a otras 5 personas que ya están detenidas. Hay que confirmarle a la gente, Don Nasa no está entre los detenidos. Sin embargo, estas personas aprehendidas sí son parte de su banda, de su organización delictiva, que es a lo que se dedica a ver a la captación ilegal de dinero. Recordemos que Big Money ya no funciona más, ya no opera, luego de que la Superintendencia de Bancos le dijo a la gente que era prohibido tener cualquier tipo de vínculo con ellos porque no tienen las licencias o no pueden operar en el país, como una serie de más de 120 empresas que no están autorizadas. Entonces se encontró a estas personas vinculadas a Miguel Ángel Nazareno con 2 maletines llenos de dinero. Todavía no se conoce el monto exacto de cuánto sería, ni qué estaban haciendo exactamente en el parqueadero del Ministerio de Defensa, sino cuando ya se los pudo detectar, pues Don Nasa efectivamente se fue. Recordemos que Don Nasa está procesado por la Fiscalía por el presunto delito de captación ilegal de dinero, y este viernes se va a celebrar la audiencia preparatoria de juicio, es decir, que inicia toda la diligencia. Curiosamente, ayer aparece otra vez, salta a la luz luego de haber estado prófugo durante más de 5 meses. Él tenía que haberse presentado a la Fiscalía periódicamente como una parte de las medidas cautelares que no ha cumplido. Sin embargo, apareció en Quito y esto ha generado una especulación bastante grande de qué es lo que estaría haciendo Don Nasa.
como ya lo sabemos, confirmado que estuvo en el Ministerio de Defensa. Y hay que recordar un poco también lo que hemos vivido, digamos, respecto a este tema desde el año anterior. Tú estuviste incluso en Quevedo haciendo un reportaje de Lauta y realmente, bueno, descubríamos ahí en junio más o menos quién era Don Nasa. Y Don Nasa, bueno, un esmeraldeño, él fue militar en servicio pasivo, creó esta empresa denominada Big Money, en donde se decía que había más de 50,000 inversores dentro de ahí, que invertían alrededor de $600 a $5,000 y se recibía el 90% como interés, ¿verdad? Es por eso que llama la atención luego a las autoridades sobre esta empresa que crea Don Nasa. Es, digamos, procesado por este delito que ya lo ha dicho Lautaro, el delito de captación ilegal de dinero, que para que sepan nuestros amigos que nos escuchan a través de radio y a través de Ecuador TV, tiene entre 3 y 5 años de prisión si se lo considera culpable. Pero en todos estos meses, Don Nasa no se ha presentado a ninguna audiencia. Es decir, a él se le había pedido que, por ejemplo, y en primera instancia, se presente cada semana. No lo hizo. Luego le dijeron que se presente cada mes, tampoco lo hizo. Y es así como Don Nasa ha evadido ir a las audiencias también que se han realizado. La última entiendo que fue en febrero. Así es. Lo que a mí no me cuadra es por qué el hombre está prófugo, porque no tiene boleta de detención en firme. Solo tiene esa medida cautelar o medida sustitutiva, como le quieran llamar los jueces o los juristas, de presentación periódica a la autoridad competente, pero no se sabe ni qué día ni qué hora. Sí, quedó simplemente como digamos, un concepto general. Tiene que presentarse, pero entiendo que la Fiscalía ha puesto un reparo. Además, otra cosa. Hemos visto, creo que todos, las fotografías en redes sociales y en todos los medios digitales del señor Nazareno entrando a la garita del Ministerio de Defensa. Para uno ingresar al Ministerio de Defensa por la parte trasera, tiene que acercarse, presentar sus papeles, un guardia le toma pregunta al despacho en el que va a ir. Es decir, no me queda claro por dónde fugó por la puerta trasera. O sea, yo vi que el señor estuvo allí, se presentó, hay fotografías de él incluso. Entonces, yo creo que allí hay más confusión que certeza en ese comunicado de Fuerzas Armadas, porque efectivamente entiendo que el hombre estuvo allí. No sé. Creería que las autoridades deberían dar un poquito más de explicación del tema, porque se presta para muchísima confusión. Aunque la policía ya ayer, y a propósito vamos a ver más adelante lo que ha dicho la policía, pero entiendo que la policía ha detenido a 4 sospechosos de por lo menos de estar vinculados de alguna otra manera con el señor Nazareno. Así es, y como hemos dicho, ha habido más de 50,000 inversores, pero en las denuncias solo se han registrado hasta el momento 4, y es porque en Quevedo, donde él operaba, hay mucha gente que lo quiere. Como decíamos, Lauta, claro. Tú estuviste en Quevedo haciendo reportaje en junio del año pasado, más o menos. ¿Qué es lo que viste ahí, o sea, dentro de Quevedo, y cómo le quería a la gente, ¿no?, a Don Nasa? Justamente es increíble, pero hay muchas personas en Quevedo que lo amaban. Si las elecciones municipales eran en 2021, Don Nasa evidentemente iba a ganar. Estuvimos con José Burgos, que incluso ahorita está en cámaras conmigo. Nos sacaron a piedrazos cuando fuimos a cubrir el sitio donde hacían este intercambio de que la gente depositaba el dinero y luego de una semana retiraban el 90% de interés. La gente era muy violenta también, la gente lo respaldaba mucho, pero también Don Nasa se convirtió en un personaje muy particular, porque si bien lo que estaba haciendo era ilegal, muchas personas decían, no me importa de dónde viene el dinero, las filas eran gigantescas, con tal de que nos está ayudando, porque dicen que lo que logró fue reactivar la economía en Quevedo, eliminó la inseguridad. Sin embargo, también se especulaba que el dinero que él estaba utilizando era lavado y que vendría de organizaciones narcodelictivas muy importantes en el Ecuador. Eso está bajo investigación. Recordemos también que en Quevedo ya se conocía de Don Nasa mucho tiempo antes de que saltara a la luz pública a nivel nacional. De hecho, decían que, por ejemplo, Don Nasa estuvo primero en las Fuerzas Armadas haciendo este tipo de prácticas, como una especie de cooperativa, y luego ya se expandió. Las autoridades decidieron no investigar hasta que ya se metió en la Fiscalía del Ecuador como tal. Eso es algo que también hay que contarle a la gente y explicarles que no existía persona en Quevedo, según lo que pudimos recabar,
que no hubiese estado tentada en invertir con don Nasser. Claro, pero también hay que decir que alrededor de todo esto había mucha violencia, incluso cuando se hicieron operativos para allanar el local y la casa y donde operaba Big Money, hubo balacera, etcétera. Eso también debemos recordar, porque realmente alrededor de todo esto había violencia. Y hay que también recordar lo que ocurrió meses después. Esto parecería una novela, pero también el hermano estuvo involucrado, a él se lo retuvo, luego incluso fue secuestrado, liberado, y todo esto alrededor también de dinero, porque se lo encontró con alrededor de $10,000 que no pudo justificar. Asimismo, cuando se hizo los allanamientos en el local y en la casa de Big Money de don Nasser, se encontró muchísimo dinero, casi creo $17,000 cuando fue el primer allanamiento, ¿no? Encontraron casi $1 millón también. De hecho, hay videos de redes sociales con él mostrando eso. Y para terminar, contar a la gente que él ya está devolviendo parte de las inversiones. Tiene una página de Facebook donde periódicamente la gente escribe preguntándole cómo es el proceso, y él mismo le explica a la gente cuál es todo el procedimiento para devolver el dinero. Sin embargo, no aparece frente a la justicia y sí estuvo en el ministerio. Y ahora la investigación corresponde a las autoridades para saber precisamente qué hacía este personaje en las dependencias del Ministerio de Defensa y por qué se encontraron estas supuestas evidencias de prácticamente dinero en efectivo que no se sabe incluso cuál es la suma. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos. El gobierno va a destinar $2 millones para recaudar y readecuar la infraestructura y tecnología de la cárcel de La Roca en Guayaquil. Además, se indicó que 350 personas ya han recibido el indulto con el que se busca de alguna manera reducir también el hacinamiento carcelario. Bye. Y efectivamente, con esta medida el gobierno central lo que busca es tratar de reforzar o reinstitucionalizar el sistema de rehabilitación social, como lo ha dicho el presidente varias veces. De hecho, tuvo una reunión hace 2 noches, el día miércoles, con todo el alto mando de la Policía Nacional para hablar también sobre esta nueva política de seguridad, donde también participó, además del ministro de Seguridad y de Interior, el ministro de Gobierno y también el director del SNAI. El último antecedente fue ese malhadado hecho donde hirieron casi de muerte a un agente penitenciario, un funcionario que estaba en una de las dependencias aquí en Quito, el 11 de octubre, que alarmó a la gente, donde efectivamente pues, lo hirieron aparentemente por equivocación, porque el disparo era para un detenido que estaba en ese momento tramitando su boleta de presentación periódica ante la autoridad. Escuchemos lo que ha dicho el director de la SNAI. Las primeras acciones fueron con el decreto ejecutivo 355, del cual hasta el momento tenemos 350 personas que se beneficiaron del indulto, pero ojo, son personas que ya cumplieron el 40% de su pena con el anterior código y el 60% con el actual código. Quiere decir que ya tenían su beneficio de prelibertad. Lo que hemos es acelerado, simplificado trámites, para lo cual hemos recibido la ayuda y colaboración por parte de la Corte Nacional, donde se emitieron 5 resoluciones que son fuerza de ley, al igual que con el Consejo de la Judicatura y también con la Defensoría Pública. Como lo ha dicho ya el director del SNAI, se espera dar el indulto para las personas privadas de la libertad, alrededor de 1.800, para que con esto se reduzca el hacinamiento en las cárceles. También hay que decir que el día de ayer se anunció sobre esta medida que podrían adoptar las autoridades para seguir trasladando reos, digamos, de alta peligrosidad a esta que es la cárcel de máxima seguridad, La Roca. Ya se ha hecho una inspección dentro de La Roca con un escáner de alta tecnología para detectar si hay armamento encaletado. Lo que se quiere ahora es evitar que hayan más muertes dentro del sistema penitenciario. Y también se está tratando de incluir tecnología para inhibir llamadas telefónicas. Lo que está ocurriendo ahora en la cárcel de La Roca, que se encuentra ubicada en Guayaquil, es que están algunos cabecillas, ya lo hemos comentado aquí en esta mesa de trabajo, pero para recordar también a quienes nos sintonizan el día de hoy, recordarles que están ahí ya 5 cabecillas de estas bandas delincuenciales, que se espera que incluso haya más traslados. Lo que ayer se dijo en rueda de prensa es que este año hubo 83 traslados y se espera que haya muchos más para los próximos. 83 muertes que se previnieron, ¿no? De estos 5 cabecillas del Turi están ya, como lo dijo Andrea, en esta cárcel de La Roca, donde están aislados completamente de otros líderes de organizaciones delictivas y en pabellones donde no tienen contacto con
los demás. De esta manera se puede evitar que ellos gestionen o orquesten este tipo de enfrentamientos tan violentos. Contarle a la gente que la cárcel de La Roca tiene espacio para 189 PPL. Ya hay 5, es decir, que todavía hay cupos para quienes no se comporten como está diciendo el gobierno que deben actuar. También les comentamos ayer, justo Byron hablaba sobre Colombia, que tiene contactos con el SNAI para poder deportar y volver a mandar allá a los PPL colombianos. Pues lo mismo está pasando con la gente de Perú. Incluso ayer el cónsul de Perú en el Ecuador fue a Cuenca y estuvo reunido con las autoridades del Turi para identificar cuántos PPL de esa nacionalidad se encuentran allí y poder repatriarlos a su país. De esa manera evitar el hacinamiento, que es otra de las causas para esta crisis penitenciaria. Y sobre este tema de las cárceles también, Byron, seguramente más adelante estaremos conversando con el especialista igualmente para que nos comente cómo se va a realizar el procedimiento de pacificación. Así es, el general Pablo Ramírez estará aquí en unos 15 minutos. Hablaremos precisamente de toda esta nueva política penitenciaria. Solamente para recordar, la cárcel de La Roca fue diseñada por el sector privado. Sí. En la época en que el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil era Eduardo Maruri, y como un aporte a la seguridad en esa época de Guayaquil, si no me equivoco, fue en el 2008, correcto. Iniciaba la presidencia de Rafael Correa, construyeron con recursos privados esta denominada La Roca, porque en el concepto de los empresarios de la época pues era inexpugnable, de máxima seguridad. Bueno, después sucedieron un poco de cosas. Estuvo habilitada, era efectivamente máxima seguridad, pero después por múltiples circunstancias que ya no vale la pena repetir, quedó abandonada. Pero el gobierno intenta en esa infraestructura volverla a rediseñar, reequiparla, evidentemente, para esto, que sea efectivamente máxima seguridad. El problema ahora es que queda muy, quizás algunos televidentes no conocen esa zona, pero esa zona, que es ya a la salida de Guayaquil por Pascuales, da a la ría. Y está muy cerca, de hecho una de las primeras fugas que hubo hace un año y medio, por allí fugaron muchos de los delincuentes y la policía y Fuerzas Armadas a través de la Marina hace patrullajes constantes en esta zona. Ese parece ser una debilidad estructural y eso se lo preguntaremos al director del SNAI. El tema estructural es importante, pero sin duda el sistema de rehabilitación penitenciario como tal debería ser una política de Estado, sobre todo para atender la situación psicológica y psiquiátrica de los presos. Vamos a hablar precisamente con nuestro segundo invitado, el padre Luis Barros, que es miembro de esta comisión, porque ellos dicen en su conclusión, y se lo vamos a consultar si efectivamente eso es así, no existe sistema de rehabilitación. De hecho, correcto, el concepto como tal no debería aplicarse, porque no hay una evidencia técnica de que hay una rehabilitación. Por lo tanto, debería cambiar la estructura y denominarse centros penitenciarios, que jurídicamente tiene otro concepto. Así es. En todo caso, estaremos pendientes del desarrollo de esta información. Ahora, Lautaro. Quería contar sobre este tema también porque se ha especulado mucho en las redes sociales, sobre todo, de aplicar el modelo salvadoreño, donde están diciéndole a los delincuentes, bueno, se comportan mal, incluso en las calles asesinan, roban. La gente que está en las cárceles se va a quedar sin alimentación, ya no tienen televisión, otro tipo de beneficios que habían ganado, se les va a quitar todo y van a estar completamente aislados y en condiciones infrahumanas. Pues eso sí hay que contarle a la gente que en el Ecuador no se lo va a aplicar. Ya lo ha dicho el gobierno, que los derechos humanos se van a respetar y mantener a los PPLs. No se va a llegar a ningún tipo de modelo similar. Sin embargo, según lo que dice evidentemente el Código Disciplinario Penitenciario, sí pueden reubicarlos y reclasificarlos en centros penitenciarios de máxima seguridad, pero sin que pierdan sus derechos. Y también se ha dicho por parte de las autoridades que se van a realizar algunas reformas para controlar la crisis en el sistema penitenciario, y una de ellas sería, como tú has dicho, no quitar derechos, sino más bien, por ejemplo, estos beneficios como la prelibertad a quienes infrinjan normas dentro de los centros penitenciarios. Y hay que recordar, por ejemplo, que sí se están tomando medidas. En La Roca, por ejemplo, desde el día lunes que están estos 5 cabecillas, no se les deja salir más que 1 hora hacia el patio exterior. Eso es una de las medidas, y se va a prohibir, como ya les decía antes, las llamadas telefónicas. Van a inhibir todo el lugar. Correcto. Vamos a estar entonces también pendientes de la entrevista que se viene en pocos minutos sobre este tema. Ahora vamos a cambiar del orden de la información y les contamos, amigos televidentes, que al menos 175,000 estudiantes van a regresar a las aulas este nuevo periodo lectivo, sobre todo en el régimen Costa. Autoridades de educación anuncian más de 50,000 cupos libres para la matriculación. Andrea, es una buena noticia. Así es. Y hay que decir también a nuestros amigos que nos ven desde la costa que el día lunes estará iniciando la matriculación
para los alumnos nuevos que quieren pasar de particular o fiscomisionales al sistema fiscal. Hay alrededor de 53.000 cupos disponibles y esta matriculación se va a hacer a través de la web. Hay que recordar también que hay mucha expectativa porque hay muchos estudiantes que regresan ya a la presencialidad total. Van a iniciar también clases desde abril. Los colegios particulares podrán iniciar clases en el régimen Costa y desde mayo los fiscales. Solamente para recordarles que son casi 3 millones de jóvenes, chicos, que regresan a la presencialidad 2 años después de que en el 2020 pues, se suspendiera justo el 16 de marzo del 2020, cuando los chicos habían salido a vacaciones y ya no volvieron a las aulas. Hoy, pues 2 años después, regresan y dicen las autoridades, pero sobre todo las especialistas en educación, que el déficit de enseñanza-aprendizaje de estos años de esos chicos está todavía en análisis, porque hay muchas deficiencias. La ministra ha dicho que no es mayor cosa, que se puede nivelar. Lo cierto es que tienen un gran reto los docentes y profesores del sistema público y privado, evidentemente, de retribuir de mejor manera esos conocimientos que los chicos no pudieron asimilarlos durante estos 2 años, evidentemente por la limitación, sobre todo en el sector público, donde la falta de internet, de conectividad y de sistemas telemáticos limitó muchísimo el aprendizaje de millones de chicos. Y entre las novedades también que podrían haber en este regreso a clases es que las mascarillas, por lo menos en los patios, en la parte externa de los colegios, se podría retirar. Para ello tenemos que esperar hasta el 3 de mayo cuando el gobierno anuncie, en este caso el COE Nacional, disponga si se retira o no esta medida de bioseguridad. Evidentemente, si hay que controlar a la gente, que dentro de las aulas lo más probable es que se mantenga el uso obligatorio de mascarillas, pero no en los patios. Y también para complementar la información de nuestros compañeros, este tema tecnológico de que la gente pueda matricularse también ha servido para el cambio o el traslado de instituciones fiscales. Recordemos que mediante la página web o una línea operadora telefónica se puede hacer este proceso. Más de 50.000 estudiantes a nivel nacional, pero del régimen Costa, ya han podido cambiarse a otras instituciones. Y precisamente me parece desde producción, Robert, si nos confirmas, tenemos un directo sobre una representante del Ministerio de Educación que ha informado sobre este procedimiento que ya inició. Hasta el momento hemos tenido 132.000 traslados a nivel nacional para el régimen Costa Galápagos y principalmente en la zona 8 hemos tenido alrededor de 43.000 traslados hasta el momento. Cuando no lo pueden hacer a través de la página web, pueden hacerlo también a través de operadores telefónicos que hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía. A nivel nacional tenemos 310 operadores. Tendremos un nuevo proceso de traslados nuevamente habilitado a partir del 27 de abril. Ese quedará habilitado hasta el 1 de mayo, previo al inicio del año lectivo. Hemos dicho que son alrededor de 2 años los que los estudiantes han estado en esta modalidad virtual. Por eso también ya se ha dicho que estructuras que están en mal estado, sobre todo en la zona 8, están siendo pues reconstruidas y también tratadas. Son alrededor de 69 las que están siendo intervenidas por los daños. Y es que me imagino 2 años sin estar ocupadas de estas instalaciones, realmente creo que no es un dato menor para poder estar pendiente de lo que ocurre también con las estructuras de unidades educativas. Bueno, y con eso vamos a irnos a una pausa, pero antes recordarles que en minutos estará aquí el director de la SNAI, del Servicio de Atención Integral de Privados de la Libertad, el general Pablo Ramírez. Con él hablaremos precisamente lo que hemos estado tratando en este momento. 7:36, como lo anunciamos. Está aquí con nosotros el director general del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad, SNAI. General Pablo Ramírez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, buenos días, un gusto. Señor general, ¿cuáles son los nuevos cabecillas de las organizaciones delictivas, sobre todo los de Cuenca, que van a ser trasladados a La Roca?
Bueno, como una vez que ejecutamos todas las acciones correspondientes el domingo 3 de abril, inmediatamente que se ejecutaron estos lamentables hechos, nos articulamos interinstitucionalmente para poder delinear la planificación y organización. De hecho, este momento ya tenemos el control total del centro, estamos realizando varias intervenciones en cada uno de los pabellones y sobre todo algo diferente, estamos interviniendo celdas. Cada una de las celdas para poder tener este... ¿Cuántas celdas son? Bueno, son aproximadamente 1.600 celdas. Y van a entrar sí, cada por una de ellas, de esta manera que cada una de estas serán realizadas, inspeccionadas. Hemos tenido también la oportunidad de incorporar tecnología que la adquirimos y de esta manera los resultados satisfactorios, 7 armas de fuego, armas blancas y algunos objetos prohibidos, con una realización de aquellos trabajos incluso de inteligencia que nos permitirán tener importantes resultados en las próximas semanas. De momento en La Roca hay solo 6 de estos cabecillas. Están cinco personas privadas de su libertad que se realizaron de acuerdo a varias versiones, tanto de las personas que se encontraban en los hechos, tienen una presunción de responsabilidad de lo que ocurrió. Incluso tenemos también la satisfacción de que por haber sido oportuna en este momento, en aquella ocasión, la intervención interinstitucional, 130 personas fueron evacuadas rápidamente de estos hechos. De estos privados de la libertad van a tener un tratamiento diferenciado. Me refiero a no van a tener las mismas, no libertades, pero vamos, momentos de esparcimiento como salir 1 hora al patio, sí, los centros de esta magnitud. Explíquenos en qué consiste esto de máxima seguridad. Bueno, tienen un régimen especial disciplinario, es decir, tienen un horario específico, tienen los ejes de tratamiento también, las visitas, obviamente, tienen visitas, sí, claro, tienen visitas igual, igualmente tienen la regulación en torno a la alimentación, es decir, todo es igual. Lo que cambia es un régimen disciplinario estricto. Su movilidad va a ser limitada. Sí, de tal forma que hay una amplitud de acciones que se intervienen en estos centros que hacen que se los denomine de máxima seguridad. Ya, pero si está seguro el centro, digo, porque como todos sabemos, La Roca tuvo algunos problemas de infraestructura, de seguridad, porque prácticamente estuvo abandonado hace unos 4 años. ¿Qué readecuaciones le van a hacer y cómo eso puede afectar o no la seguridad de los que ya tiene ahí? Sí, dentro de los proyectos de inversión de $2 millones en este centro, comenzamos en el mes de diciembre. Está avanzado un 70%, el equipamiento y medios también llegarán oportunamente y de esta manera este centro estará habilitado. ¿Los 2 millones son solo para La Roca? Solo para La Roca, sí, solo para La Roca. Un total de 30 millones de toda la inversión en infraestructura, equipamiento y medios. La eliminación o inhibición del servicio de telefonía móvil, que es una constante en casi todos los centros de detención provisional, incluso en el recinto penitenciario de Guayaquil. ¿Cómo van a limitar eso, general? Porque entiendo que eso es una infraestructura no tan fácil de implementar. Bueno, dentro del equipamiento de nuestros proyectos de inversión está de inhibición de aquellos centros que nosotros le hemos determinado como prioritarios y de esta manera tener ya la imposibilidad de que haya comunicaciones. Pero hoy sí hay comunicación. Bueno, en este momento hay una comunicación restringida. Hemos generado varias articulaciones con organismos que tienen que ver con telecomunicaciones. Sin embargo, hay algunas alternativas que estamos ya generando de manera oportuna. ¿Están 130 detenidos actualmente allí? ¿En dónde? ¿En La Roca? No, ¿Solo son 6? Solo 5. 5 están. Lo que le había mencionado es que gracias a la intervención oportuna evacuamos 130 personas que también quizás hubiesen caído en el fuego cruzado y hubiésemos tenido más personas que hubiesen fallecido, sino a la rápida oportuna evacuamos y 130 personas, y ojo, no hay que alarmarnos por los traslados. El año anterior tuvimos 2.000 traslados. Este año, gracias a estos traslados de seguridad, hemos prevenido 83 muertes violentas internamente dentro de los centros. General, el Servicio de Atención Integral tiene 1.600 agentes penitenciarios, muchos sin armamento y sobre todo con una limitación que es la económica, porque muchos de esos agentes se ven cohibidos o extorsionados
por las bandas para que cedan al tráfico de armas, droga, etcétera, etcétera. Entiendo que ustedes van a sacar una convocatoria para duplicar este número de agentes penitenciarios, pero ¿qué más falta reforzar para que efectivamente sean lo que deben ser? Agentes penitenciarios. Dentro de nuestro plan estratégico 21-25, el segundo es la profesionalización y precisamente está el diseño de nuestro primer centro de formación penitenciaria. Este año tenemos previsto 1.400 agentes penitenciarios, para lo cual tenemos una capacitación, la elaboración de un plan de carrera, una malla curricular, para la cual tuvimos ayuda del pacto a través de la Unión Europea, Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, y de esta manera contribuir a una formación efectiva, algo que no ocurría antes, sino más bien hoy nuestro enfoque es al talento humano. Dentro del plan de carrera incluso están evaluaciones de confianza, poligráfica, socioeconómica, psicológica, toxicológica, cada 3 meses, un plan de rotación inmediato para que no haya esta relación que a veces ocurre con las personas privadas de su libertad, y también seguros que nos permita tener una seguridad de aquellas personas que hoy están trabajando, y de esta manera tener la confianza y que no ocurran los hechos que ocurrieron el día antes de ayer con un agente penitenciario en nuestros A propósito, ¿cómo se encuentra el agente? Está en situación crítica, la herida es en la cabeza, estamos con el apoyo de sus familiares y Dios quiera que salga bien. Los disparos no eran para él, sino para ese detenido que iba a De acuerdo a la información que tenemos, quizás fue en la parte externa o algún tipo de situación aislada, pero estamos en investigaciones en este hecho. Es el tercero que sufre un ataque violento de este tipo. En enero ya asesinaron a uno, el mismo enero en la vía Chone también hirieron de muerte a uno, y en Esmeraldas también en marzo, hace poco. Sí. Sí, los agentes están poniendo el pecho a las balas. No sé cómo puede usted garantizar la seguridad de ellos. Por eso es lo que estamos articulando esta rotación. En Esmeraldas ya empezamos con una rotación de 22 agentes penitenciarios. Estamos con un plan donde los inspectores y subinspectores, que quiere decir son los jefes de cada uno de los centros que articulan las operaciones con agentes penitenciarios, también ya fueron redistribuidos precisamente para que haya esta articulación con Policía y Fuerzas Armadas y sea mucho más efectiva. He visto también que muchas empresas se inhiben de participar en los concursos de prestación de servicios, de alimentos, limpieza, etcétera, etcétera, en algunas cárceles, por temor a... ¿Qué hay de cierto esto? No, en realidad hemos tenido ya en el portal de compras públicas aquellos proyectos de gasto corriente. Hemos ya iniciado, no ha habido ninguna situación en torno a ese tema. Es que dicen que a través de estos prestadores de servicios externos donde entran, porque se prestan muchas veces algunos funcionarios o trabajadores para el ingreso de armas, de objetos prohibidos, etcétera, etcétera. Sí, en estos procesos hemos incorporado al detalle, por ejemplo, trazabilidad de los camiones que estén satelitalmente ubicados. Con los compartimentos sean inmediatamente revisados una vez que ingresan, con candados tal como los generamos en los puertos y aeropuertos desde el momento de la compra hasta la llegada al centro, es decir, que no haya en ese trayecto ningún tipo de alteración o incorporación de algún objeto. Igual los escáneres. Igualmente hay escáneres de carga, sí, vamos a incorporar dentro de los... dañados, ¿cómo está ese tema? Sí, en todo el sistema penitenciario me refiero. Sí, dentro de los centros también vamos a incorporar en los proyectos de inversión escáneres de carga y escáneres también para personas. ¿Y qué tiempo podrá tomar eso? Bueno, ya están subidos a cada uno de los del portal, alrededor de los términos de referencia que se han diseñado en cada uno de estos implementos que van a ser incorporados. En general son más o menos unos 37.000 detenidos privados de la libertad, entre esos también creo que unos 1.000 y pico de colombianos, usted me corrige, que están en ese proceso de ser deportados por su país luego de los acuerdos entre ambos países. ¿Cómo avanza eso? En este momento tenemos 33.800, es decir, un hacinamiento del 12.50%. En el inicio de mi gestión en diciembre teníamos 25%. Hemos avanzado a pasos agigantados para que los beneficios penitenciarios de aquellas personas que tienen que salir ya con prelibertad. Por eso el indulto presidencial del decreto 355, hasta el momento tenemos 375 personas con una prohibición de 1.800. Igualmente con la otra acción dentro de la reducción la población penitenciaria es repatriaciones que usted menciona con Colombia. Tenemos aproximadamente 191 personas que accederán. Obviamente el primer requisito es la voluntariedad de repatriarse. Si las aproximadamente 1.200 personas que están en los centros de nacionalidad colombiana
no desean retornar, voluntario. no, es voluntario. El primer requisito es la voluntariedad. General, con esto termino porque estoy contra el tiempo. ¿Cómo está la agilidad de los procesos judiciales, que es donde se entorpecen o se limita un poco la excarcelación? Porque las boletas se demoran meses. Entiendo que la justicia está haciendo lo suyo con estas nuevas unidades de juicios de garantías penales. Otra de las acciones de nuestro plan es un sistema interoperable. Hemos conversado con el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, el Registro Civil, Policía Nacional y la Corte Nacional. Con 5 resoluciones de ley nos han agilitado todos estos trámites para simplificar, que sea una sistematización de aquellos trámites y de esta manera dignificar, humanizar y transformar nuestro sistema penitenciario. General Ramírez, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. El general Pablo Ramírez, director del SNAI 747. Vámonos a la pausa, pero al volver estará uno de los comisionados de esta Comisión de Pacificación de las Cárceles, vía telemática porque está en Estados Unidos. Con él hablaremos sobre esa política de rehabilitación. En diciembre pasado, el Gobierno Nacional, para buscar una salida al conflicto en las cárceles, creó esta comisión ad honorem, denominada Comisión de Pacificación y Cultura de Paz, para todas las cárceles. Entre esas había muchas personas relacionadas a eso, la cultura de paz y de los derechos humanos. Uno de los comisionados nos recibe hasta ahora vía telemática de Estados Unidos, el padre Luis Barrios. Padre, buenos días. Muy buenos días y saludo a toda la gente bella que te están viendo y escuchando. Padre, usted que ha estado de visita en Guayaquil, en los centros penitenciarios de Cuenca, en La Tacunga, yo conversaba alguna vez con su compañera y colega, la doctora Nelsa Curbelo, y me decía que más allá de estos diálogos con los cabecillas de las bandas o de las organizaciones que están en los centros de detención de privación de libertad, la tregua, porque ese fue el término que usó, la tregua es muy frágil y se puede romper en cualquier momento. Ustedes que ya estuvieron allí y tenían ya un diagnóstico previo, ¿qué cree usted que pudo haber sucedido en este último incidente del fin de semana? Mira, antes que nada, o sea, la tregua es un acuerdo entre todas las partes de que no nos vamos a matar y no vamos a usar la violencia. A donde quisiéramos llegar es a un proyecto de pacificación, que ahí es mucho más serio el compromiso. Pero lo que sucedió la semana pasada era como una crónica anunciada, porque lo estamos diciendo. O sea, nosotros estamos caminando sobre un terreno que es minado, porque el enfoque que se quiere dar es que, pues, los presos son el problema. Esto es un problema mucho más holístico, tiene muchas ramificaciones. Entonces, si tú tienes unas cárceles que tienen hacinamiento, si tú tienes unas cárceles que el acceso de armas de fuego es una cosa increíble, que no lo pasan los familiares, porque esas armas largas y granadas, eso no lo va a pasar ellos. Hay una colaboración entre agentes del orden, que se supone que pongan orden, y unos presos que llevan a cabo toda esta violencia. Y entonces a esto se suma la falta de oportunidades del desarrollo económico que pueda crear otra alternativa a la venta de drogas. O sea, no haber nada de esto, esto es una cosita pegada con saliva y en cualquier momento se va a la confrontación. Yo creo que también dentro de esta confrontación tenemos que ver, porque si no terminamos buscando la fiebre en la sábana, cómo fue que el SNAI no pudo darse cuenta a tiempo de que esto venía. Eso a mí no me cabe en la cabeza. No sé si la falta de capacidad de lo que ellos llaman inteligencia criminal no funcionó adecuadamente. No sé si hubo, como sucede aquí en Estados Unidos, que te abre un pabellón para que un bando elimine al otro. Y esto lo hace el gobierno intencionalmente porque es parte de la contrainteligencia. No lo tengo claro en este momento, pero echarle toda la culpa a los confinados, a los PPL, no me parece correcto. Padre Luis, ¿usted habló personalmente con algún líder de alguna organización que le dijeron? Mira, en esta ocasión no, pero sí hemos estado en contacto con diferentes líderes.
dentro de los sistemas penitenciarios. Entonces, escuchar cosas como que nos digan a sí mismos, ¿no? Nosotros le pagamos a miembros de la policía aquí adentro, los que se supone que están custodiando, los tenemos en la nómina, ellos son los que nos traen las armas. Eso es alarmante. Que un líder de esto me diga o nos diga, para el 2021, con la guerra de ocupación, nosotros gastamos $1 millón en armas que trajimos de Colombia. O sea, uno sentarse a escuchar todo esto y dice, pero ¿cómo, dónde está el operativo de saber lo que está pasando? Porque el SNAI tiene la capacidad, y lo está haciendo, de filtrar estos grupos y tener confidentes, informantes que le pasan información. ¿Por qué es que no acaban todo esto? En una reunión que nosotros teníamos con SNAI y administradores en una de las cárceles de máxima seguridad, aparece un dron. Yo pensábamos que el dron era parte de la propiedad del gobierno. No era de los PPL. Los PPL tienen dron. Los PPL tienen granadas, tienen armas largas. Entonces, pero ¿por dónde diantre entra esto? Pues esto no entra en la falda de una que te viene a visitar o en el bolsillo de uno que te viene a visitar. Entonces, esta corrupción es la que tenemos que señalar, aceptar y empezar a cambiar, sin tratar de tapar el cielo con un dedo. Padre Luis, lo que usted me dice me deja sin palabras. Es decir, la propia autoridad sabe entonces que los PPL, en cualquiera de los centros de detención, tiene además de estos elementos sofisticados como un dron y esto de $1 millón para acceder a armas o comprar armas. ¿Qué le dijeron las autoridades locales, las SNAI o las demás autoridades, sobre esto que usted les ha conversado? Mira, el diagnóstico es claro. ¿Sabe? El gobierno no tiene control de las cárceles. La tienen los PPL, los tienen unos grupos de los PPL, porque tampoco podemos decir son todos los PPL. ¿Está bien? Unos grupos que responden a unos intereses particulares. Pero el hacinamiento, la explotación de la violencia responde no solamente a la lucha territorial, responde a muchas cosas como el hacinamiento, falta de servicios médicos, el abuso que le hacen a los familiares que los vienen a visitar y todo este tipo de cosas. La dinámica que nos hemos encontrado, el gobierno sabe, la entidad del gobierno sabe, el SNAI sabe que tiene unas personas ahí corruptas. Lo bueno de esto es que por lo menos en el cambio que se hizo en diciembre, entrando el general Pablo Ramírez, esto trae como una nueva oleada de esperanza de que aquí parece ser que esto se puede resolver. Porque yo me he sentado con él de la misma manera que me he sentado con líderes y he visto la seriedad en este aspecto de que quiero hacer algo, quiero meterle mano a esto, pero él tiene una papa caliente aquí, porque entonces tú tienes dentro de las penitenciarías todo un sistema económico y legal que se ha montado por años con una serie de jefes del SNAI y administradores corruptos que no tengo idea cómo es que lo va a desmantelar por completo, pero por lo menos se le ve interés de meterle mano a este asunto y agarrar el toro por los cuernos. Padre Luis, última pregunta rápidamente porque estoy contra el tiempo. ¿Cuándo termina la comisión su trabajo y qué recomendaciones puede dar o va a dar? Hemos dado un informe preliminar. Terminamos en junio. Hicimos un informe preliminar de 3 meses y hemos compartido con los medios de comunicación, con el gobierno, porque el nuestro no es un informe, vamos a decir, por ejemplo, como el de la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos o el de Caleido, o el compañero Jorge Núñez, excelente, los dos informes. Estos son más diagnósticos. Nosotros nos hemos metido no solamente en diagnósticos, sino documentar unas vivencias, hacer unas recomendaciones, someter unas propuestas y unos convenios de acción que son los que se están llevando a cabo en este momento. O sea, no hemos entrado a las cárceles en estos últimos 4 meses a rascarnos el ombligo, no. Hemos sentido el dolor de todo un pueblo que está encarcelado, que la mayoría no deberían estar ahí. Por lo tanto, tenemos unas recomendaciones sólidas en propuestas de cómo lidiar con una política criminal que garantice prevención y control del crimen dentro del contexto de los derechos humanos. Padre Luis Barrios, me queda clarísimo su testimonio, muy gentil. Muchas gracias.
7:59, nos vamos. Escuchamos al vocero de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, padre Luis Barrios, que forma parte de estos comisionados, como bien ha dicho. El diagnóstico está allí y las recomendaciones también. Será cuestión de que el gobierno las acoja. Nos vamos. Hoy a las 22 horas, como siempre, con Mariano de Cajarrín y este servidor. Gracias, buenos días.